Yo, familia, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que se dice? Bienvenidos al capítulo número 12. Ey, 12, loco. Vamos avanzando. 12 de eso que se llama Habemos Biblia. Biblia. A veces escuchamos aplausos. Aunque ustedes no saben, pero aquí tenemos un gentío. Pero bueno, están tranquilos hoy. ¿Qué se dice, mi Están pai? calmados. Hoy tenemos invitado especial. Pero por favor. Invitado. Hoy la cosa se pone más académica, hoy la cosa se pone más pastoral. Santo. No, ya después de eso me generas presión. Me generas una presión terrible. Es la idea, vamos allá. Me generas una fuerza celestial. Vamos allá. ¿Eso de una? No, todavía no. Me tenías ya dándole la presión. Nada, familia, contentos por lo que está pasando, contentos porque sabemos que la gente está siendo edificada. Eso es lo que más me importa. La gente está siendo edificada. Una bendición. Esos 40 y tantos peludos que hay suscritos, los que no se han suscrito, no le cuesta nada, suscríbase, todo bien. No vale, no cobramos. Una manera gratuita de colaborar ahí, de ampliar. Y compártalo con la tía, con el abuelo, con la abuela, con todos los que lo puedan compartir. ¿Para qué? Para que se expanda la palabra. Entonces, para que Chris quiere dinero. Es muy difícil sacar dinero de aquí. Sí, no, pero posible también en algún momento, ojalá. Pero la idea es que el objetivo es otro. Sí, sus familiares, sus primos, su tío, su abuelo, ahí humildemente, el objetivo es otro. No, obvio, pues de pronto en algún momento, pero estamos pidiéndole a perros llenos cazar, porque, bueno, pero todavía no. Pero la idea es que el evangelio sea predicado. Sí, amén. Eso es lo principal, lo primero y principal. ¿Qué más, pa? No, feliz, parce. Feliz, contento. Pupi hacía parte, siempre ha sido parte. Siempre ha hecho parte. Estoy en el corazón, en los pocillos. Ha hecho parte. No, contento, parce, porque el estudio de la palabra a mí me fascina, hermano. O sea, estas conversaciones, ¿cuántas veces las hemos tenido sin una cámara, sin las luces, sin micrófono? Cantidades de veces hemos hablado, tenido conversaciones. Eso es lo importante. Hasta diferencias. Sí. Hasta diferencias sanas, dirían unos por ahí. Diferencias sanas, dirían unos. Diferencias doctrinales. No, familia, espero que hágase su cafecito. Si quiere, darle pause. Se hace su cafecito, se parcha, porque hoy no tenemos afán. Cuaderno en mano, Chris, ¿no? Exacto, cuaderno en mano, Biblia en mano. La idea es que usted salga de acá súper edificado. Y nada, que el Señor le hable, que el Señor hable al corazón. ¿Qué tenemos hoy, mi papá? Mano, desde que me dijiste tema serio. Sí, yo dije, esto está potente, esto está carnudo. Los que van ahí con nosotros siguiendo la secuencia, ya sabemos que hoy entramos al capítulo 4 de Lucas y estamos hablando de Lucas y con Lucas, y hoy entramos a una vuelta seria. Sí, señor. Una vuelta seria de hablar. A un episodio, Chris, bastante particular, y a la vez muy universal. Sí, es un episodio que no es como de esos fragmentos de la palabra que podemos exceptuar, no. Estos son cosas que tienen que ver con cada uno de nosotros. Exactamente, y es lo lindo de nuestro Señor, desde que tenía ahí un poquito de cuidado. Bueno. Lo lindo de nuestro Señor es que Él se hizo hombre con todo. Sí, señor. Con todo. O sea, Él se hizo humano y se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Se humilló hasta al nivel de inclusive exponerse a lo que hoy vamos a ver, a lo que hoy vamos a estudiar, a lo que hoy vamos a compartir. Y es la tentación de Jesús. La tentación de Jesús. La famosa tentación de Jesús, que Cristo. la tenemos tanto en Lucas como en Mateo y en Marcos. Sí, señor. Cada uno tiene una perspectiva muy diferente del tema. Bueno, Mateo de pronto un poquito más cercana, pero Lucas indagó más. Como Lucas es el más historiador del caso. Lucas indaga un Marcos poco más. Sí creo que lo hace un poquito más rápido. Muy resumido. Marcos va rapidísimo. Muy resumido, sí. Pero bueno, tenemos aquí a nuestro hermano Lucas, el médico. Hermano en Cristo. Hermano en Cristo, claro. Bacano conocerlo. Sí. Chris, tremendo el tema de la tentación, porque desde el momento que empecé a investigar un poquito acerca de este tema, bien decís que Lucas da bastante énfasis. Creo que, si no estoy mal, esta sola historia tiene 13 versículos. Sí, en Lucas. Ajá. Mientras que Mateo tiene 11. Ajá.
y Marcos solo dos versículos. Exacto. Marcos narra esto. Entonces me gusta porque va rápido, Marcos. Exactamente. Lucas, así sea 2 versículos más, quiere añadir algo. Quiere añadirnos una información extra. Hay algo más que decir. Entonces, vamos allá. Vamos allá. Vamos a leer pues, de pronto la primera parte. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo. No comió nada en aquellos días pasados. Perdón, no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces, hasta ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo, recién salido del bautismo, recién lleno del Espíritu Santo. Exactamente. Recién confirmado por Dios, por papá, recién confirmado y había recién escuchado que era hijo, y que era el hijo amado que le generaba placer al Padre. O sea, yo creería que Jesús estaba como un motor. Sí, o sea, en ese momento estaba a full. Estaba full. Ajá. Chris, me llama la atención algo, y es que ahorita antes de empezar la grabación hablábamos de que este evangelio fue escrito para Teófilo, probablemente un hombre con un estatus alto, ¿sí? Muy probablemente se especula de que era un hombre que hacía parte del ejército romano, que tenía quizá gente a cargo. Sin embargo, Chris, indagando, estaba estudiando y a pesar de que era para esta única persona, era muy probable que, como Lucas era un gentil, ¿sí? Este evangelio también podía ser dirigido a gentiles. Sí. Entonces me gusta porque Lucas es de los pocos evangelios donde menciona el Espíritu Santo, ¿sí? Él habla del Espíritu Santo. Entonces de entrada dice: entonces Jesús lleno del Espíritu Santo. Entonces ya habla de que él estaba lleno de poder. Pero esto tiene un trasfondo, Chris, porque mire que en esos tiempos, en los tiempos del siglo I, Chris, y los, ¿cómo se dice? ¿Televidentes? No. Podcasters. Bueno, sí, exacto. Todos los que estén allí conectados. En ese tiempo había muchísima discriminación hacia las mujeres, los niños y los gentiles. Sí. Hay que hacer énfasis en eso. En esa cultura judía. En esa cultura judía. Porque cuando nosotros vemos que Jesús sufrió una tentación, los gentiles iban a tener una esperanza de que el Salvador sufría tentaciones. Entonces ellos podrían también basarse en esto para vencerlo. Entonces me gusta porque Lucas dice: él estaba ya lleno del Espíritu Santo. Y si me permite leerlo en esta versión, me gusta porque yo no sé. Pagana, pero no, mentira. No sé si vos has escuchado por ahí de la ley de la causalidad, ¿sí? Desarrolla. La ley de la causalidad, ahí en pocas palabras, bien como dice, es una causa. O sea, todo tiene una causa. Este micrófono fue creado para algo, ¿sí? Absolutamente todo lo que usted ve en este set tiene una causa. Lo mismo estaba pasando en este momento de la tentación de Jesús. La tentación de Jesús tenía una causa. Esto no fue simplemente porque sí. Entonces, me gusta esta versión porque mira cómo dice. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Acá hay una coma. Dice: donde fue tentado por el diablo durante 40 días. ¿Sí? Ahí hay un punto seguido que dice: Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Es decir, Jesús fue llevado para ser tentado todo ese tiempo. Con ese propósito. Exactamente. Entonces, a veces uno piensa que Jesús solamente fue tentado un día. Que Jesús fue tentado al final. Exactamente, cuando estaba terminando. Exacto, mientras aquí dice: donde fue tentado por el diablo durante 40 días. 40 días, sí, señor. Luego tenemos un punto y ahí sí dice: después de un cierto tiempo Jesús tuvo hambre. Pero la tentación era constante. O sea, constante. Aquí nos narra de algunas tentaciones que Jesús tuvo, pero la tentación fue constante. Fue todo el tiempo. Entonces, ¿cuál fue la causa de Jesús ir al desierto? La causa fue ser tentado. ¿Sí? Con esa intención. Con esa intención, exactamente. Al desierto. Exactamente. Qué bonito. Y cuando estaba estudiando el tema de la tentación, el estudio me llevó a la primera tentación de los primeros seres humanos. ¿Sí me hago entender? Exacto. Y en la primer tentación nos damos cuenta que la tentación literal que ellos tenían era, o sea, ya viéndolo nosotros desde esa perspectiva, y de hecho cuando nosotros
estamos siendo tentados o cuando después pasamos la tentación, caigamos o no caigamos en la tentación, la miramos y decimos, era muy fácil salir de ahí. Sí. La miramos y decimos, o sea, solo había que tener determinación. Exactamente, y esa salir. es la palabra. Entonces era muy teso porque cuando los dos primeros seres humanos de la tierra fueron tentados con algo muy mínimo. Sí, ellos podían disfrutar de todos los benditos árboles del huerto del Edén. Sí. ¿Cuántos árboles no habían en el Edén, bro? ¿Cuántos frutos no habían en el Edén? No, total. Pero un solo árbol, brother. Un solo arbolito. Entonces, como que estaban diciendo que el pecado es eso. O sea, el pecado se resume a una sola cosa. ¿Sí me hago entender? Sí, exacto. O sea, nosotros dejamos de disfrutar la cantidad de cosas que podemos disfrutar y deleitarnos en el reino de Dios, en disfrutarnos en las cosas del Señor. Y dejamos eso a un lado y nos enfocamos en una sola cosa, el pecado. Exactamente, esa es la palabra. A mí me gusta esto porque el escenario para Jesús no era el más agradable. Ese contraste que había entre el primer ser humano exacto, tentado exactamente. el Señor. Y el Señor, o sea, ahorita vamos a ver algo que me llamaba mucho la atención, eso me enamora, hermano, me apasiona porque yo veo ahorita la trascendencia que tenía las tentaciones específicas que Jesús estaba pasando, porque lo que vos hablabas de lo de los primeros seres humanos que pecaron, ellos no tenían, en ese momento no estaban pasando ninguna necesidad. Jesús sí estaba pasando en este momento una necesidad. Hay un contraste muy bonito. Exactamente, o sea, y eso que la necesidad de Jesús era una necesidad fisiológica. Física, sí. Exacto, era una necesidad que su cuerpo en ese momento estaba pidiendo. No era porque ellos estaban en la plenitud de la exactamente, de la vida. Ellos podían hacer lo que prácticamente querían, literalmente lo que ellos querían. Entonces me gusta porque ya de entrada este pasaje le da esperanza a los gentiles. Sí. Esto traía mucha esperanza porque era primera vez, Chris, que se fijaban en ellos como personas. ¿Sí? Yo estudiando esto me he dado cuenta de que la sociedad siempre ha sido muy buena para excluir. ¿Sí? Las sociedades somos casi perfectos en eso, en hacer la exclusión. Y en ese momento ellos decían como que, hey, las mujeres decían, nosotras también tenemos importancia. Sí. Los niños también tenemos importancia. Entonces en este momento los gentiles decían, hey, nosotros también. Sí. Hey, hacemos parte de esto. Y el Señor fue tentado y fue capaz de sobrellevar todas esas cosas. Sí. Entonces esto, dicen algunos estudiosos que este evangelio también ha transmitido a los gentiles con esa intención de generar una esperanza. Ya, una esperanza. También había para ellos. Exactamente, de que también había para ellos. Entonces, volviendo al tema, Chris, Dice, donde fue tentado por el diablo durante 40 días, después en cierto día, no sé, dice, Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener hambre. Sí, por obvia razón. Hasta ahí vamos bien, pero mira lo que dice el versículo 3, dice, entonces el diablo le dijo, yo quiero que lo leas porfa en Reina Valera. Sí. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces mira lo que me llama la atención, que léelo en el versículo 3, por favor. Ahí, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Perfecto. Entonces mira que notemos que en ningún momento dice que el diablo se apareció. No, dice el diablo dijo, ya estaba ahí. Claro, o sea, él estaba. Sí. Y aquí quiero centrarme un poquito, Chris, porque esto me recuerda mucho a lo que pasaba en Job. ¿Te acordás? Cuando dice la palabra que él se presentaba, el enemigo se presentaba constantemente como para rendir cuentas. Ajá. El Señor le decía, bueno, ¿y usted qué estaba haciendo? Y él decía, sí, Señor, vengo a hacer esto. Claro, todo el tiempo. Y eso es un punto que hay que enfatizar porque yo creo que lo hemos hablado muchas veces, de que al enemigo se le ha dado atribuciones que en ningún momento ha tenido. ¿Sí? En este momento, él estaba allí. Ajá. Y solo allí. Él empezó a entablar una conversación con el Señor. Uh-huh. Y volvemos a lo que pasa con Adán y Eva, que todo empezó con una conversación. Ajá. Y lo más fuerte o lo más tremendo es que es este tipo quien empieza las conversaciones. Sí. Con Adán y Eva fue lo mismo. Que el Señor está... Como empezó, me llama mucho la atención de cómo empezó la tentación, porque él se le acerca a Eva y le dice, hey, con que Dios, mire pues
Mire pues la pregunta, con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del fruto del huerto. Exactamente. O sea, él llegó diciéndoles una mentira que de cierta manera era una verdad. Pero era una mentira. Exactamente. O sea, Dios no les había prohibido comer de todos los árboles. Él llegó diciéndoles eso y es lo que hoy se ve hoy día porque el mundo afuera no quiere venir a los pies del Señor porque cree que aquí no se puede hacer nada. ¿Sí me hago entender? Entonces, el enemigo dijo como que con que Dios les dijo que aquí no, que no pueden comer de ningún árbol del fruto del huerto. Del huerto. Y Eva le tenía claro, no, de ningún árbol donde el fruto del árbol del fruto del bien. Exacto. Entonces, ¿qué es eso? Que hoy día la gente no quiere venir a los pies de Dios porque, es que si uno se vuelve cristiano, no, uno no puede hacer nada. Exacto. Todo es pecado. ¿Sí? Está como que uno a sacar la lista qué es lo que se puede y qué no. Es una lista de alguien decía, ser cristiano no es no hacer cosas, ser cristiano es hacer cosas. Esa está buenísima. Esa está buenísima, pero a mí me sorprende y a la vez me fastidia porque es una manera difícil de contrarrestar, Chris. Me fastidia la manera en que este tipo tienta. Porque lo primero que hace, por lo menos con Adán y Eva, fue decir, o sea, lo primero que dice es con que Dios, o sea, con que la autoridad está diciendo esto. Y lo mismo prácticamente va a pasar en este episodio. Sí, o sea, es una similitud. Hay un paralelismo impresionante. Tremendo, porque en este momento él tiene una conversación y vuelve y dice, si eres hijo de Dios, ¿sí? O sea, como que volviendo, la mecánica del enemigo siempre va a ser la misma. Sí. Lo primero es que va a poner siempre en duda. Muy predecible. Sí, es predecible, pero sutil. Exactamente. Sí. Pero lamentablemente esa metodología. Esa metodología lamentablemente le ha funcionado. Sigue funcionando. Y sigue funcionando. Sigue funcionando porque de todas maneras estar sin Cristo es estar ciego. ¿Sí me voy a entender? O sea, no conocer a Dios es estar ciego y muerto. Exacto. ¿Sí? Y estos días fuiste vos que compartió un video de un hombre que decía de que ahorita el enemigo no está tan enfocado, nunca quizás estuvo enfocado en pegarnos un susto a las 12 de la noche, o sea, como la atribuimos bobadas, tonterías que provienen de nosotros mismos. Sí. Él no está enfocado ahorita en nada de eso, de pegarnos un susto, primero y principal, la misión principal de él es distorsionar esta palabra, ¿sí? Porque mira que él entonces llega acá a tratar de distorsionar y hay algo que... O sea, que distorsionar la palabra es un principio demoníaco. Es que es una realidad, Chris. Sí, claro. Es una realidad. ¿Por qué? Porque ahí sí están distorsionando la palabra. Es así. Porque si el enemigo se presentara a cada ser humano como creemos nosotros que a veces se presenta con cachos y cola. Sí, o una persona. Puede pasarme, supongo, de una persona con una posesión demoníaca y todo esto. Pero ese no es el objetivo principal. El objetivo es distorsionar lo que Dios dice por medio de su palabra. Porque así, de esa manera, no se va solo al infierno. Totalmente. De hecho, Chris, la manera más fácil de engañar es desde un púlpito. Dios mío. Porque de ahí es donde más se distorsiona. Afuera ya están... No hay nada que hacer. Sí. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Y los que estamos adentro... hacemos parte del cuerpo de Cristo, somos los que tenemos que luchar por no caer engañados. Sí, y orar al Señor por discernimiento para saber qué y cómo viene de Él. Exactamente, porque en este momento a mí me sorprendió mucho cuando me di cuenta que el enemigo estaba allí. O sea, quizá por allá, sentado o parado mirando cómo Jesús oraba, y él ahí viendo, simplemente viendo. Entonces vamos a continuar. Ahí lo primero es que, para que ya sigamos con el versículo 4, lo primero es que él llega cuestionando la identidad de Jesús. Sí, exactamente. Sí, entonces llega si eres tan hijo de Dios, no estoy diciendo tan hijo de Dios, pues si eres hijo de Dios, si de verdad eres hijo de Dios, pues convierte estas piedras en pan. ¿Qué pecado había yo en convertir las piedras en pan? Ninguno, ¿sí o no? Pero estaba el tema del bienestar, ¿sí me hago entender? De que muchas veces el enemigo viene a nosotros a acusarnos, porque la misión del enemigo es, de hecho, el nombre Satanás significa acusador. Entonces el enemigo viene a acusarnos y a decirnos, no eres
si eres tan hijo de Dios, ¿por qué estás así? Exacto. Y hay mucha gente que dice... Exacto, o porque esta condición actual tuya. Exactamente. Si eres tan hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esta enfermedad? Si eres tan hijo de Dios, ¿por qué estás viviendo en pobreza? ¿O por qué está pasando esta situación en tu casa si eres tan hijo? Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, cuestionamos nuestra identidad. Sí, eso, Cris, es muy tremendo porque mira que yo he escuchado de cristianos decir que una enfermedad es consecuencia de un pecado, que puede que quizá algunas sí. Algunos son consecuencias. Algunas, exactamente, sí. Que uno mismo quizás se ha buscado, pero no siempre es así. O sea, por lo menos cuando pasó lo del tema del COVID, yo me quedo mucho con eso porque creo que quedamos de acuerdo en eso, en que conocimos personas, familias. Yo perdí familiares. Que exactamente, que uno veía que delante de la vista de uno eran personas rectas delante del Señor y fallecieron por eso. Sí. Entonces, no, eso es lo que quería él en ese momento, confundir. Sí. Pero me gusta la manera en que Jesús le responde, porque Jesús le cita Deuteronomio. Amén. ¿Lo ibas a citar? No, dale. Léelo ahí en esa Jesús le cita versículo 4. Deuteronomio 8, pero léelo vos acá para yo leer Deuteronomio 8. Entonces, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Uy, o sea, mira la respuesta tan fascinante de Jesús, porque vuelvo a lo mismo. ¿Estamos bien ahí? Sí. Me gusta la respuesta de Jesús porque volvemos a lo mismo de la ley de la causalidad, que de hecho es una ley que se le atribuye 100% a Dios, ¿sí? Es una ley que se le atribuye a la creación del todo, ¿sí? Todo tiene una causa, todo tiene un origen. Y el Señor nunca, a mí me fascina eso porque el Señor, aunque a veces pensamos que está improvisando, jamás, o sea, ya. Entonces Jesús da una respuesta muy acertada y muy con el tema, porque Jesús le cita esto, mire lo que dice. El título es en Deuteronomio capítulo 8, dice, un llamado a recordar y a obedecer. Entonces Jesús está hablando de obediencia, aquí el Señor le está hablando al pueblo de Israel, y mire lo que le dicen. Asegúrate de obedecer todos los mandamientos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la vas a poseer. Pero ahora mire lo que dice. Recuerda cómo el Señor, tu Dios, te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. El pueblo de Dios fue humillado en el desierto. ¿Sí? Estamos hablando de un desierto. Las dos escenas, los dos escenarios paralelo. Sí, exactamente, están pasando en un desierto. Entonces Jesús dice, dice, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter. O sea, en el desierto se iba a revelar el carácter del pueblo de Israel. En ese momento el carácter de Cristo se iba a revelar en la tentación. Y dice, acércate más al maestro. Sí, ahí. Dice, para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Durísimo. O sea, Jesús da una respuesta que me supongo que el enemigo sabía a dónde quería ir Jesús con esto. Entonces Jesús está hablando de un desierto, de un escenario donde el pueblo de Israel estaba pasando una adversidad tremenda y el Señor dice, en ese tiempo ellos no aguantaron hambre. Porque no vivían solo de pan, sino de toda palabra que salía de la boca del Señor. Entonces Jesús le responde eso y o sea, una vez cree, no, el enemigo es muy astuto, pero con Jesús no puede. Ahorita vamos allá con ese tema. Hay algo muy teso y es que Jesús en todo su ministerio como que tenía muy presente Deuteronomio y aquí viene Jesús. Bueno, yo también lo tomé como con un paralelismo con el pueblo de Israel, porque de hecho Jesús venía aquí del bautizo. Entonces, cuando tengo dilema con las dos palabritas, bautizo o bautismo, las dos son bien ciertas. Yo creo que son iguales. Entonces, resulta que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale al desierto. Cuando se topa con el desierto, tiene el mar, cruza las aguas y vuelve al desierto. ¿Sí me hago entender? Cuando vuelve al desierto pasan 40 años, que son 40 años de prueba. Bueno, aquí hay un paralelismo igualito, ¿sí?
Es que hay mucho. Va Jesús al desierto porque Jesús va donde Juan, que estaba en el desierto predicando, se bautiza en el Jordán. Vuelve Jesús al desierto a ser probado 40 Ahora días. 40 días. Hay algo muy, muy, muy lindo. Es un paralelismo muy, muy, muy teso, muy, muy bonito. Y que Dios estaba dando a entender como que Dios por medio de Jesús estaba renovando el pacto. Exacto, Cris. Y aparte, yo creo que esto nos debería dar una lección muy humana. Y es que no sé si quepa interpretarlo de esta manera, pero yo a veces pienso, ahí se está escuchando bien. Yo a veces pienso que el cristiano o la persona que está próxima a convertirse piensa que después de un bautizo o el bautismo ya las cosas terminan allí. Y de hecho a mí me parece que esto es un inicio, porque si vos lo decías en el capítulo anterior, que Jesús aún no había iniciado el ministerio. Esto tenía que ser parte de un inicio para él. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo. Nosotros vamos a las aguas, reconocemos nuestros pecados, pero después de eso es que empieza realmente la vida del cristiano. Eso es la apertura. El peregrinaje. Exactamente, esa es como la puerta. Ya empezamos. Jesús después de un bautizo, ¿qué espera la gente? Hablar en lenguas, hacer milagros, hacer una cantidad de cosas. Pero lo primero que le espera a Jesús después del bautizo es el desierto. Amén. Para ser tentado, para ser tentado. Y que es parte de, si a usted le han dicho que venir a Cristo es lo más play de lo más play, no le están diciendo mentira. Es lo más play en cuanto a que los que estamos en Cristo sabemos y conocemos el fin nuestro. Exacto. Sabemos y conocemos y tenemos la esperanza puesta en la salvación que nos ofreció el Señor. Pero de aquí para allá lo que hay es camino. Es candela, porque mira, Cris, que la mayoría de escritos, incluyendo algunos evangelios, son muy citados a darle esperanza a los cristianos en Roma. Los cristianos en Roma la estaban viviendo muy fuerte. Entonces, palabras como estas traían esperanza a estas personas. Seguro. Estas palabras traían ese consuelo, saber que en algún momento las cosas iban a terminar, o que viendo su maestro que pasó por cosas como estas, ellos la iban a apreciar. De hecho, Santiago muchas veces dice, pónganse felices cuando enfrenten este tipo de pruebas. Pero era justamente por lo mismo. Era justamente por lo mismo. Bueno, pasando al 5, dice el versículo 5: luego lo llevó el diablo a un lugar, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien lo quiero lo doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué tienes por decir ahí? Una de las cosas que es el pecado, y obviamente el diablo lo que pretendía, ¿cómo se dice la palabra? Inocentemente, el diablo peca por idiota, yo creo. ¿Qué estaba pretendiendo? Eso me parece, eso siempre me ha causado como muy ingenuo. Muy ingenuo. Es torpe. Sí. De cierta manera es torpe, porque o no tanto que sea torpe. Yo creo que el Señor incluso le usa para glorificarse él mismo. De cierta manera es el títere de Dios. ¿Sí? El Señor usa. El basta donde le alcanza el collar, como dicen. Exactamente. Entonces, lo que, por ejemplo, pensaba antes, para que entremos ahí un poquito, es que, de hecho, el pecado para nosotros es. Lo que representa el pecado es no alegrarnos en Dios. No tener suficiente con Él. Porque si nosotros no tenemos suficiente con Él, lo que se le fue presentado a Jesús aquí nos deslumbra a nosotros. Todos los reinos, la riqueza, la fama, dinero. No, yo creo que ese escenario fue pesado, Cris. Claro. Ahí tuvo que haber visto algo muy tremendo. Sí, debió haber sido algo muy teso. Lo teso es que el diablo le estaba tentando a Jesús para que recibiera algo que de todas maneras iba a recibir. La Biblia enseña, no recuerdo dónde ahorita, que el Padre le iba a entregar todos los reinos. En este momento quizá el mundo está siendo dirigido gobernado por Satanás. Sí, lamentablemente. Pero los reinos, tuyo es el reino, la gloria, el poder para siempre, ¿sí o no? Entonces el diablo ahí pecó de ingenuo,
y lo que intentó era imposible porque la Trinidad no puede separarse. ¿Sí me hago entender? Porque es imposible que Dios peque. Sí. Y Jesús era Dios. Amén. ¿Sí me hago entender? Es imposible que Dios peque. Y de pronto cuando leemos esto creemos que el plan de Dios sí iba a ser frustrado. Como que nosotros pensamos, ¿usted imagina donde Jesús hubiera aceptado postrarse ante Satanás? ¿Sí me hago entender? Eso nunca iba a pasar. No. Eso nunca iba a pasar, sino que Dios permitió que Jesús pasara por esto para mostrarnos una vez más, o para dejarnos claro a nosotros que a qué vino Jesús, a vencer. Amén, amén. A qué vino Jesús, a vencer el pecado y a destruir el mal. Y la cosa, Cris, aquí es que... Uy, moví el micrófono. La cosa aquí es que el enemigo tienta a Jesús casi que con necesidades básicas del ser humano. Exacto. Por lo menos al principio fue con la alimentación. A las tres cosas. Exactamente. Lo aquí, físico, eso, el poder y el orgullo. Aquí ya habla del poder. Ajá. Exactamente, ya habla del poder. La gloria. Y si me permitís, Jesús vuelve a citarle Deuteronomio. Va para allá. Esta vez cita Deuteronomio capítulo 6, sí. Versículo 13. Sí. Y mire lo que dice, porque vuelvo a lo mismo. Todas las respuestas de Jesús tienen un sentido. Uh-huh. Tienen un sentido muy bonito. Y mire lo que dice. Acá me gusta porque Dios le está hablando al pueblo de Israel de que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel, pero les dice, ustedes no han hecho nada para merecer eso. Ustedes no han hecho absolutamente nada para que yo les dé eso, se los quiero regalar. Sí. ¿Sí? Usted dice, ustedes no se esforzaron, no tuvieron que sudar, no tuvieron que... No, es más, dice, van a ir a comer de viñedos que no plantaron ustedes, sí. van a recoger frutos que ustedes no sembraron, eso es porque yo se los quiero regalar. Pero entonces, en el verso, voy a leerlo desde el 12, dice, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. Sí. Entonces Jesús le dice, me gusta muchísimo porque es lo que vos decías. O sea, Jesús sabía perfectamente que los reinos le pertenecían a Él. Jesús le está citando a Satanás. Sí, mira sí. qué tan chévere que Jesús le cita. Jesús prácticamente dice, estás hablando de reinos, de poder. El Señor, el Dios Todopoderoso, el Padre, le regaló a los israelitas una tierra que ni se merecían. Dios mío. Ni se la merecían. O sea, si es de riqueza, si es de tierra, si es de gloria, de poder. Te voy a hablar de poder. Te voy a hablar de que el Señor es capaz de dar a alguien que ni se lo merece. Sí. Entonces, pero para eso había algo que hacer. Y es, solamente témele y sirve al Señor Dios. Dios mío. Entonces Jesús está citando y dice, mano, era imposible. De poder. No, papá, de poder, ese poder me pertenece. Era imposible. Me pertenece, era exactamente esa es la palabra, Cris, era imposible. Sí. Era imposible, mano. Entonces, dice, respondiendo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo servirás. Entonces, no le bastó. Vamos a, ¿tienes algo más que decir ahí? No, ya, estamos ahí porque si no nos vamos hasta mañana. Al versículo 9, vamos bien. Sí. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, una vez más, tírate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Déjalo ahí. Hey, Cris, esto es tremendo por varios puntos. Primero, el enemigo, como decías ahorita, es astuto. Uh-huh. Es el que dice, me está respondiendo con Biblia. Uh-huh. Entonces va a la palabra, ¿sí? Va a la Biblia y le cita un salmo. En 2 ocasiones utiliza la exactamente, le cita salmo. Uh-huh. Pero lo que más tremendo me parece, Cris, es que es el lugar. Recordemos que cuando la palabra cita específicamente un lugar es porque quiere darnos importancia. Sí. Entonces dice que lo lleva a Jerusalén, al templo. Ajá. O sea, a un lugar icónico y a la parte para más los alta, judíos. A la parte más alta. Es eso. O sea, él dice, lo lleva a un lugar. Mire, a veces uno tiene. De hecho, desde ese mismo pináculo fue que tiraron, creo que fue a uno de los discípulos, sí. Desde ese mismo pináculo donde lo tiraron a él. Y si no estoy mal, cae vivo, sí, lo rematan y lo matan a espada. Sí, sí. Es tremendo, Cris, porque lo lleva a un lugar icónico para los judíos, ¿sí? Esto podría sonar escandaloso para un judío en ese momento. Sí. Hey, pero ¿cómo vas a decir que el diablo estaba en el templo de nosotros, en el templo que nosotros adoramos, en el templo? Sí, eso es fuerte, pero yo creo que nos debería dejar una enseñanza, y es que
ni siquiera basta, o sea, no basta ni siquiera el lugar, ¿sí? Nuestra batalla con el enemigo es constante. Yes. Es constante y a veces yo me atrevo a decir que a veces los que más nos relajamos en cuanto al tema del pecado somos los cristianos que más tiempo llevamos. Sí, porque ya llegamos a un punto, voy a hablar por mí, llegamos a un punto en el que conocemos, digamos, de alguna manera tanto la gracia de Dios, que pasamos a abusar de la gracia de Dios. Sí, Señor. Y si me permitís, que conocemos su carácter al máximo, loco, y pasamos a abusar. Totalmente, hermano. O sea, si me permito citar una frase del célebre Spurgeon. Charles. Dice, que yo la compartí por ahí, dice: la única diferencia entre una persona muy sabia y una muy necia es que la sabia sabe que es necia y la necia no lo sabe. Entonces, yo te repliqué. Sí, hay un momento. Y eso me... El reconocer a una persona que se guarda para el Señor, o reconocer a una persona que tiene temor al Señor cuando expone de pronto más, como Pablo, expone de pronto más sus debilidades y se gloria más de sus debilidades, o expone más sus miserias. Claro que sí. Que sus glorias. Claro que sí, loco. Y eso te hace más eso te hace más, a ver, más humilde. Sí, como yo. El hecho de reconocer, parce, nuestra necesidad constante, nos hace estar incluso más precavidos. Sí. Porque ya sabemos quiénes podemos ser nosotros. Y cuando yo leía esto, yo decía, wow, o sea, ese tipo puede ir donde quería, Chris. Sí. O sea, se atrevió a ir al templo de los propios judíos. O sea, y no solo eso, llevó al Señor, Chris. O sea, esto es... Estamos hablando de algo pesado, o sea, de algo... Entonces, a mí me gusta... Y no sé si de pronto me vaya a meter en terrenos áridos. Métele, no trae la candela, no sé si me vaya a meter, pero en serio, Chris, de todo corazón lo digo con... Si alguna cosa ustedes ponen ahí en los comentarios, candelita. Que quiero decir algo en serio, de verdad que lo digo con mucho respeto, Chris, de verdad, porque no quiero meterme en las creencias de otras personas. Dale. Pero a veces no sé ni siquiera qué sentimiento me causa cuando escucho. Ofende. No. Cuando escucho a personas diciendo porque la palabra dice que el enemigo está al estrado de sus pies. Pero eso a los pies ¿de quién? Desarrolla. Del Señor. Sí. O sea, nosotros no. Yo he escuchado a gente que con muy buena intención dice: no, es que el enemigo está bajo nuestros pies. Ya. ¿Sí? Sé para dónde va. Sí. Y de cierta manera, pues me gusta la forma en que lo dicen. Porque, los coros pentecostales que dicen: písalo. Sí. O sea, lo decimos con la intención de creernos victoriosos. Sí. Y de hecho, Cristo nos dio la victoria. Hay buenas intenciones detrás de eso, sí, pero hay error. Es una espada doble filo, porque el enemigo no está bajo nuestros pies. Es así. O sea, a mí me duele, soy el primero que tengo que reconocer que me duele admitir esto, pero el enemigo no está bajo nuestros pies. El enemigo llevó a Jesús al templo, parce. Sí. O sea, esto es algo que uno dice, wow. Entonces, ¿qué se podrá esperar de nosotros, Chris? ¿Cómo serán nuestras tentaciones? O sea, ¿cómo será nuestra lucha diaria? Entonces, ahí quería centrarme, porque a veces decimos, no, el enemigo está derrotado, tal cosa. Jesús lo expuso públicamente en la cruz. Pero el fin era la salvación de nuestras almas. Hay algo muy teso, Joa, y es que a veces el enemigo no se ocupa de gente a la que ya le basta las propias concupiscencias para ser tentado. Es así, bro. Hay gente que el enemigo como que, ese solito se va, ese solito se desvía y se estrella. Se está amarrando la soga al cuello el sol. Exacto. Así mismo es. Entonces, como que de pronto el enemigo o las influencias del reino de las tinieblas se centran más en las personas que de pronto están haciendo las cosas mejor. Sí, total. Porque alguien que está batallando y que se deja llevar de sus propias concupiscencias, bendito el enemigo, Chris, que se va a ocupar ahí. Y lo más interesante, parce, lo más increíble es que el enemigo no basta únicamente con lo que vos decís de una persona que está siendo solícita, de una persona que está siendo diligente, sino que al enemigo no le interesa que esta verdad sea expuesta. A él no le interesa que esta verdad sea expuesta.
volvemos a lo de ahorita. A él lo que más le interesa es distorsionar todo esto. La real. ¿Sí? O sea, que nosotros ni entendamos. Sí, hay gente que lamentablemente permanece en iglesias años y años y son como ahí, como bien vos decís. Yo creo que el enemigo es, no hay problema con eso. Dice que la Biblia dice que ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces, ahí, con ese no hay problema. Con ese no vamos a hacer nada. Y aparte se está encargando él mismo de enseñarle mentiras a otro. Entonces no tengo que hacer nada. Exacto. Entonces, acá, muchas veces con el desconocimiento, perdón, Joa, nos encargamos de ponerse la fácil. Esa es la palabra. Entonces, acá el enemigo lleva a Jesús a un lugar icónico para los judíos. Yo me atrevo a decir que cualquier judío que hubiese leído esto en el primer siglo se hubiera escandalizado tremendamente. O sea, de hecho por eso es que hay mucha gente que no creía todavía en Jesucristo. Voy a hacer un pequeño paréntesis de algo que ahora estudiaba de un hombre, de un científico, no, es un historiador que asegura que a Jesús se le atribuye la divinidad muchos años después. Pero este hombre dice que Jesús aseguraba que ni siquiera él mismo era Dios. Entonces ahí ya choqué con el hombre, diferí bastante porque hasta ahí. Alguna información que tenía, pues ya cuando salen con eso, pero cierro paréntesis. Lo que de pronto Jesús hacía era que no se entraba. Jesús nunca dijo adórenme, ¿sí me entiendes? Es correcto. Él nunca se entró por la misma humildad, de pronto nunca se entró como que esa tensión hacia él, sí, pero todos sabemos que era. No, exactamente. Dios, o sea, sus propios hechos lo respaldaron hasta la cruz. Mire que escuchaba de alguien que decía: Jesús murió para mostrarnos que era humano y resucitó para mostrarnos que era Dios. Dios mío. O sea, ahí está la doble faceta del Señor. De Jesucristo cuando alguien decía, mi mentor de vida, Alex Amper, si algún día ves esto, Alex, eres acá no hay. Él decía que Dios no podía morir, por eso Jesús vino como ser humano a morir, porque Dios no puede morir, es Dios, es por eso Jesús vino y es que por eso la palabra dice que se humilló, o sea, el hecho de ser un ser humano humano y humillación es un sinónimo. ¿Ves que ahí dice? Se humilló hasta lo sumo, hasta tomar la forma de una persona, loco. Entonces, dice, si eres el hijo de Dios, tírate. Pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te proteja. El Salmo 91, famosísimo Salmo 91. Apela. Dice, y te guarde y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera se lastime el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen. De Deuteronomio de nuevo. Vuelve a Deuteronomio. Sí. Y me gusta porque dice también. O sea, esto es una conversación, Chris. Es una conversación interesante. Sí. Y aparte, ahí estuvo chévere porque estas son conversaciones, parce, que trascienden los siglos, loco. Porque si hoy ves la cantidad de lo que hablamos estos días de las reformas, todo eso, ¿cómo empieza? Pues que la palabra también dice. Pues, también. Jesús así. En ese momento estaba en. Pues que la palabra también dice esto. ¿Sí? Y esto me gusta. Esto me gusta muchísimo. Porque esto es un llamado de Jesús. Esto es un llamado de Jesús, Chris. Suelta eso que yo creo que sabes para dónde vas. Sí. Esto es un llamado de Jesús a no interpretar la palabra con un solo versículo. ¿Sí? Porque es que Jesús le dice, Jesús, si notaste, Jesús responde Jesús bíblicamente. No desvalidó lo que el diablo dijo. Sí, Señor. Y Jesús estaba citando la palabra. Eso. Y lo teso, parce, es que Jesús en ningún momento soltó versículos al aire. Jesús lo soltó con trasfondos muy parecidos a lo que estaba pasando. Entonces solo le cita uno y le dicen, bueno, lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel fue esto. Y en este momento Jesús no suelta un versículo al aire. Le dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Porque esto es lo peligroso realmente. Lo peligroso es esto que acaba de hacer acá el enemigo. El tentar y usar versículos al aire para sacar lo que decíamos, el famoso refrán que dice, un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Es la real. Hay algo muy teso, no sé si lo tendrás ahí, yo creo que sí. Pero es muy bonito que Jesús las 3 veces le responde con Deuteronomio. Y Deuteronomio fue como que lo que se le dio, o sea, en ese tiempo, en ese libro, fue lo que se le dio al pueblo de Israel para que la supiera llevar en el desierto.
¿Sí me hago entender? Y es que estamos hablando del mismo escenario, loco, o sea, de un desierto. Lo mismo va paralelo a lo que está sucediendo. O sea, ahí hay una similitud muy linda, porque ahí vuelve otra vez a Deuteronomio 8, si no estoy mal. Y lo que te iba a decir ahorita de esto es como el enemigo de un solo versículo puede sacar y es lo que pasa hoy, Chris. Sí. Es lo que pasa hoy, que muchas veces las tentaciones, vamos a ponerlo de esta manera, muchas veces las tentaciones no se ven como una mujer súper atractiva, o como algo llamativo a nuestros ojos. Una tentación también se puede ver como algo bueno de escuchar. Sí. Tergiversar la palabra a beneficio es mío. Correcto. Mire, ni siquiera a beneficio a la manera de Dios, a beneficio humano. ¿Qué pensás vos? Aquí sí quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pensás vos del famoso versículo que dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias? Pero este chino porque se va a meter fuerte. No, solamente es ese. Cuidado, lo quiero usar como ejemplo de este versículo. ¿Sí? Porque si fuese otra persona, perfectamente de pronto diría, si fuese un mortal como nosotros, diríamos, parce, es que lo dice la palabra. Vamos a dejar ese punto para un capítulo más. Sí. Es que es demasiado. Sí. Entonces, hablarlo aquí, o sea, yo te tengo la respuesta. Pero no es tan fácil como decir sí o no. Exacto. Hay que dar un porqué de la respuesta. Vamos a dejarlo y de hecho vamos a grabarlo entre paréntesis de lo que estamos viendo de Lucas, porque es importante. Es muy interesante. Es importante y justo preciso para estos tiempos. Entonces, no lo voy a decir ya. Pero lo vamos a dejar para un capítulo, porque da para tela, para cortar durísimo. Sí, muchísimo. Pero bueno, pero sí es algo, no sé si ibas para allá, pero es algo, es una de las cosas que se ha tergiversado. Es uno de los textos que se ha usado, que se ha mal usado de pronto, para llevar al ser humano a creer a creer en el bienestar personal. Yo sé que Dios tiene los mejores pensamientos para mí, pero los pensamientos del Señor son eternos. Sí. O sea, los pensamientos del Señor no se rigen a un tiempo de 80 años como mucho que vivamos acá. Entonces, decir de entrada que Jesús murió en la cruz para que nosotros no fuéramos enfermos no es bíblico. Si era más o menos lo que querías escuchar, un poquito. No, pero hay que desarrollarlo. Porque no lo podemos soltar así por soltarlo. Claro, Chris, ¿por qué lo tomé de ejemplo? Porque esto estaba queriendo él. Con un solo versículo dar a entender, porque realmente lo dice la palabra, pero entonces eso estaba dando pie a que no, pues entonces vos puedes hacer lo que vos querás y no te va a pasar ningún mal, ningún daño, y de hecho, tiempo después Jesús iba a morir. Es la real. Entonces, no, Jesús lo que hace es que todo el tiempo que le contesta con la palabra nunca lo hace con soltando versículos al aire, porque esto fue un versículo al aire. El enemigo tiró uno hacia el aire. Sí. Pues no, pues qué tin. Bueno, dale pues. Qué tin, qué tal. Bueno, y ya finalizando, Chris, mire lo que dice el versículo 13. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Por un tiempito. Sí, o sea, por eso es que la tentación siempre va a estar. Exacto, y no sé ni siquiera en qué momento de los 40 días pasó esto. No sé en qué momento, porque fue constante. Y que Jesús, sí, de alguna manera, siendo humano, siguió siendo tentado de ahí. No, claro. 33 totalmente, años que haya vivido, Chris. Siguió siendo tentado. Y es el tema de que así es la vida de nosotros. O sea, no podemos esperar. O sea, ¿usted sabe cuándo va a dejar de ser tentado? Cuando juegue los guayos. Sí. Yo a veces he escuchado en sermones, incluso en testimonios, en una cantidad de cosas, personas que atribuyen la tentación o el pecado únicamente antes de una conversión. Como quien dice, después de que me convertí no volví a pecar y no he sido tentado. No le crea. Me cuesta. Mentiroso. Me cuesta creer eso. Me cuesta. No, es un mentiroso. Me cuesta creer porque he escuchado mucho, en serio, Chris, de gente que atribuye solamente eso. No, recordemos de dónde Dios nos rescató y hacemos alusión a que únicamente nos rescató de un mundo diferente al que estamos viviendo ahora. No, Dios nos rescató de la muerte, loco. O sea, Dios nos rescató de la muerte, del pecado, de la condenación, gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, gracias al Señor, podemos tener salvación. Sí. Entonces, eso es una lección de Lucas. Sí. La tentación no se va a terminar, Chris. O sea,
Y me gusta porque será la tentación de Jesús. Sí, ahora, ¿cuál será la de nosotros? Es así. Ey. No, lo disfruté muchísimo. Y hay que hacer el paréntesis, porque es que eso que tocaste está serio. Hay tela para cortar. Hay que traer luz. Ahí lo que hay es sí. No, gracias, loco. Fue un tiempo bastante agradable. Sí, qué chévere. Esperamos que haya sido de bendición también para Ojalá usted. lo disfruten igual. Ojalá que lo hayan disfrutado. Bueno, antes de manera rápida, porque nos tiramos más de 50, aunque yo creo, bueno, sí, más de 50. El recomendado. Podcast de 2 horas. Sí, también, pero no sé qué tanta capacidad tengamos para tirarnos la hora, aunque vamos a ver, no sé. El recomendado esta semana. Señor, por tu palabra. El recomendado esta semana, yo traté de que fuera un libro que hayamos leído los dos, y este no lo hemos leído los dos. Es un buen libro, muy espiritual, por cierto. Sí, no, o sea. No es espiritual. Pero hablando de hecho acerca de las tentaciones, muchas veces nosotros somos tentados o caemos en la tentación de muchas maneras por nuestros malos hábitos. Malos hábitos como cuáles, por ejemplo, o sea, nosotros los cristianos debemos desarrollar el hábito de la oración. Sí, señor. El hábito de la lectura de la palabra. Sí, de hecho, la moraleja, por decirlo así, o la práctica de la palabra de lo que hoy vimos es que Jesús se defendió con la palabra. ¿Sí? Jesús tuvo tiempos de lectura, tuvo tiempos de oración y supo cómo defenderse, ¿sí? Por más que fuera Dios o Jesús humano. Y que fue tentado en un momento oportuno. Exacto. En un momento en que estaba orando, exacto, en que estaba buscando. Exacto. Que nos coja confesados, como dice el refrán, cuasi versículo. que nos coja confesados. Entonces, uno de las formas en las que podemos evitar la tentación es desarrollando buenos hábitos, y este es un muy buen libro. Muy buen libro. No lo hemos leído los dos. Creo que es un libro que me ayudó mucho. Creo que es un libro que me retó mucho. Al menos, por ejemplo, mi esposa me decía, cuando me lo leí, yo le decía, usted tiene unos hábitos todos suaves, todos pellos, ya que es que todo en película con los hábitos atómicos. Y es que entonces ahí mismo es que sí, entonces muéstrame los suyos. Y yo espera. Y bueno, pero uno de los retos que me dio el libro fue, dije, voy a empezar el podcast y no voy a parar. Y voy a hacer el podcast juicioso semanal. Chévere. No he sido, pues de pronto con los días me atrasa un poquito porque bueno, tenemos trabajo y tenemos cosas que hacer, pero semanalmente hemos estado sacando el podcast y me ayudó mucho pues como aprender de los buenos hábitos. Sí. Los buenos hábitos de sueño. A mí en lo particular me ayudó también. Exacto. Muchísimo. Entonces lo recomendamos mucho, de James Clear, Hábitos Atómicos. Es una joya, es una maravilla de libro. Le va a ayudar mucho a desarrollarse también como personalmente. ¿Y quién quita que por medio de ese libro se haga millonario? Eso. O sea, libros que leen los cuasi millonarios, sí, los aspirantes a los millones. De hecho, que por mucho tiempo le hice el feo al libro, porque era de los libros que uno tacha como... No, uno se predispone. Exacto. Eso es lo que leen los que quieren ser sus propios jefes. Los que se visten pitillo. Eso, los que te andan proponiendo negocios por Facebook. No. Pero leerlo, o sea, las primeras páginas fue impresionante. No se dejen llevar, léanse Hábitos Atómicos, les va a servir de mucho. Es un buen libro. Y nada, familia, la buena. Bendiciones, espero que compartan una vez más, suscríbase. Gracias. Y compartan muchísimo y comenten también. Y vamos a esperar el paréntesis porque viene calmo, viene candela. Ahí sí prepare sus fósforos. Está bien, está bueno, está duro. Esto fue todo, familia, por hoy. Episodio número 12 de Habemos Biblia. Espero que Dios los bendiga mucho y bendiciones. La re buena.